pasa en la atmósfera, pero cuando activamos nosotros esa fe, es cuando nosotros vencemos al mundo. ¿Acá cuántos quieren vencer al mundo? Todos tenemos una guerra con el mundo, y el mundo representa a Satanás, las tinieblas, representa las opresiones y todas las cosas que nos atacan y nos intentan distraer, no solo del propósito de Dios, sino también del propósito de nuestra misma vida. Amén. Primera de Juan capítulo 5 verso 1, estaremos leyendo hasta el verso 5. Primer libro de Juan capítulo 5 verso 1 dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de nuevo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Agravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo, y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra ¿qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Puede tomar su asiento. En esta preciosa y hermosa noche quiero leerle el libro de Filipenses capítulo 1 verso 27. Y a la carta a los filipenses hay algo, una expresión que resalta hacia la vida de ellos, y es que dice estas palabras: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe, ¿el qué? El evangelio. Por eso hoy quiero hablar acerca de la fe que vence al mundo, de aquella fe que como creyente no nace simplemente por simples repeticiones o por simple creer en algo. Porque si la fe naciera solamente de creer en algo, entonces todo mundo alcanzara los proyectos y los propósitos que tienen. Pero la fe que nosotros expresamos como hijos de Dios no es una fe que nace por un sentimiento, es la fe que nace por creer en el Hijo de Dios. Es la fe que nace acompañadamente cuando nosotros venimos y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Dice la Biblia que desde ese momento la guerra que estamos librando en el mundo, o las batallas que libramos en el mundo, ya no las empezamos a librar nosotros solos. Ahora nos las libra Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces mire esto: si hay algo que tenemos o que teme Satanás, son aquellos hombres y mujeres de fe que están determinados a servirle, diga conmigo, al Señor. Satanás no le preocupa 1 millón de gente que crea. A Satanás le preocupa gente que trabaje en la obra del Señor. ¿Estamos aquí? Mire esto, porque la fe no solo depende de un creer, la fe es junto con una acción derivada a lo que yo tengo en Dios y lo que Dios me ha dicho que voy a hacer. Ahora mire esto, ahora determinados a servir al Señor por encima de todo, una fe que los hace aptos del servicio al Señor y los habilita a manifestar el reino de Dios en esta misma tierra. ¿Cuántos acá desean manifestar ese reino? Fíjense que hay gente que se pregunta y dice: ¿cómo es que hacen los hombres de Dios o las mujeres de Dios? ¿O cómo es que hacen estas mujeres o estos hombres ungidos para toda la vida estar de pie? Para toda la vida permanecer en el Señor, o para poder ejercer un dominio sobre las tinieblas, o traer una manifestación del poder de Dios sobre la tierra. Y la gente se pregunta y dice: estos hombres o mujeres nunca atraviesan por nada. Dios pareciera ser que caminara solamente con ellos, que son inmortales, son invencibles, inalcanzables. Pero déjeme decirle una cosa, que cuando la fe se manifiesta en un hombre, ese hombre, cuando empieza a tener esa fe en el Señor, no quiere decir que el hombre o la mujer no tiene ciertos detalles o problemas que lo van a estorbar. Eso no quiere decir que el hombre o la mujer no va a tener ciertos enemigos
que va a intentar detener el propósito de Dios. Lo que está diciendo es que a pesar de todas las cosas que se levanten a la izquierda, a la derecha, este hombre o esta mujer está anclado en su fe en Jesucristo. Todo depende de cuánto usted crea en su palabra en la tierra. No se mire esto. Si usted se da cuenta, cuando hablamos de esa fe o cuando hablamos de algo que se active, creyente que no tiene esa fe activada en su vida, es un creyente que siempre vive pensando: ¿por qué a mí me va así? ¿Por qué me está pasando esto? Cada cosa o cada área de nuestra vida que se activa algo, es porque Dios quiere activar ese don de la fe en nosotros, para que podamos nosotros caminar ya no por vista, sino por fe. Y caminar por fe implica las cosas que no vemos, las cosas que no sentimos, las cosas que aún sentimos que se van y nunca van a volver. Son las cosas que se activan por la fe cuando usted no lo está viendo con sus ojos terrenales. Entonces la fe es que usted, el día que usted se va de rodillas, usted tiene que creer por fe que el Padre le está escuchando, lo está escuchando, porque usted va a intimar con Él, si no, no va a suceder nada. Esa es la fe. La fe es aquellas cosas que usted no ve, aquellas cosas que usted no siente, pero usted está seguro de que están ahí. ¿Estamos aquí? Ahora mire esto, mucho. La fe, diga conmigo, te habilita a manifestar el reino de Dios. Si hay algo que habilita a una persona a manifestar el reino de Dios, y cuando hablo de reino, estoy hablando de los atributos del cielo, estoy hablando de la autoridad, el dominio, el poder, estoy hablando de tener una autoridad sobre todas las cosas en la tierra. Y cuando hablo de reino, estoy hablando de aquellas cosas que nunca pierde una sola batalla en la tierra. Entonces mire esto, la fe, ¿qué hace la fe? Habilita a manifestar el reino de Dios. ¿Usted cree por qué Dios lo puso acá? ¿O usted por qué cree que Dios le permitió existir o vivir o conocerlo a Él? ¿Por qué cree usted que Dios le permitió estar en sus caminos o en sus pies? Porque Dios lo que quiere es que usted sea habilitado para manifestar su reino en la tierra. Jesús no vino a la tierra simplemente a presentarse a sí mismo. Él vino a presentar el reino de su Padre. Por eso Jesús dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos sea que se ha acercado. Pero nadie miraba un rey con corona, nadie miraba un trono y sobre ese trono un rey sentado, sino que miraban a un hombre montado sobre un pollino. Miraban a un hombre montado sobre un pollino, un hombre que para muchos no tenía palidez, pero decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si hay algo que a mí me habilita a manifestar ese reino, es, diga conmigo, la fe. La fe es la que te habilita a manifestar el reino de Dios en la tierra. Mire Juan capítulo 11, verso 40. Libro de Juan capítulo 11, verso 40 dice así: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si que si crees verás que la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué hizo? Salió. Mire esto. Y el que había muerto salió, atado de las manos y de los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudaderio. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Jesús le da una instrucción a esta mujer. Y Jesús le dijo: mujer, si no crees en que el Padre lo puede hacer, entonces no te metas en el asunto. ¿Alguien está aquí hoy? La mujer se preguntaba y le decía a Jesús: yo sé que mi hermano va a resucitar en el día de la resurrección. Yo sé que mi hermano va a resucitar en aquel glorioso día, porque ese hermano mío te amaba, porque él te apreciaba, porque él te seguía y porque él creía en ti. Pero Jesús en esta ocasión le dice: mujer, yo no vengo a consolarte, yo vengo a activar en ti lo que te hace falta para que tu hermano salga de la tumba, la fe. Entonces mire esto. Lo que a mí me sorprende es que cuando Jesús le dice: mujer, que no te he dicho que si crees verás la gloria
de Dios. Cuando le dice, sin creer verás la gloria de Dios, estaba diciendo, habilita sobre ti el poder para poder manifestar el reino de Dios en esta tierra. Porque si hay algo que me sorprende, es que la Biblia dice en el Apocalipsis que en el cielo no hay llanto, en el cielo no hay muerte, en el cielo no hay dolor, en el cielo no hay pobreza. ¿Alguien está aquí hoy esta noche? Cuando Jesús dijo manifiesten el reino, estaba diciendo manifiesten la cultura completa del reino sobre ustedes y sobre los suyos. Entonces mire esto, la fe hace que manifiestes el reino de Dios y sobre todas las cosas que puedas disfrutar de las manifestaciones. ¿Por qué mucha gente vive nunca viendo nada en Dios? Porque no ha activado esa fe. ¿Por qué mucha gente vive nunca mirando una manifestación del Padre? Porque no se han atrevido a creer al Señor, a creer que Él lo puede hacer, a creer que es más grande su Dios que cualquier situación en la cual atravesamos. Entonces, el problema de mucha gente o de muchos creyentes ha sido que la gente cree que adorar a Dios es un rito. Que la gente cree que ser cristiano o ser evangélicos es un rito. Que la gente cree que congregarse es un rito junto con una obligación. Y que todo lo cumplimos con simplemente ser creyentes de algo. Entonces la gente o el cristianismo llega al punto de confundirse pensando y convertimos el evangelio en que entre más religiosos somos tenemos más fe. No sé si usted ha visto eso. Que todo lo convertimos en religiosidad. Jesús comía pan, Jesús comía pescado. Jesús también tenía ganas de descansar porque Él se cansaba. Entonces la gente hoy tiende a todo religiosarlo, todo ponerlo y encerrarlo en una caja de cartón y hacer su propia fe, sus propias creencias. Y eso no le dan acceso a anchar su fe y a poder ver a Dios obrando a favor de su vida. El peor enemigo de la fe es usted mismo. El peor enemigo de ver o no ver, las manifestaciones de Dios no es Satanás, es usted mismo. El peor enemigo que detiene las más grandes manifestaciones del Padre no es el diablo, porque él no tiene autoridad para detener tanto poder. Él no tiene autoridad para detener a tanto poder y tanto dominio. Pero ¿quién es el que detiene a Dios obrando? Somos nosotros. Si hay algo que me sorprende de Israel, es que mientras estaba en el desierto, Moisés estaba sobre una montaña 40 días y 40 noches. Ese era un hombre de fe. Y dice la Biblia que mientras Moisés se encontraba en la montaña, él se encontraba hablando con papá. Y lo que a mí me sorprende es que mientras él hablaba en la montaña, Moisés estaba viendo manifestaciones en esa misma montaña. Moisés empezó a ver que el monte temblaba. Moisés empezó a ver que el rostro empezaba a resplandecer. Moisés empezó a escuchar algo raro, la voz de Jehová. Pero el pueblo abajo no escuchaba nada. Estaban en el mismo monte, con la diferencia, diga conmigo, en la fe estaban divididos. Entonces la gente permanecía en el monte mientras Moisés subía a la montaña, mientras él estaba hablando con el Padre, mientras él escuchaba la voz y él hablaba con él, mientras Moisés miraba el resplandecer del Padre en ese monte. El pueblo estaba creando dioses paganos para adorarlos. ¿Estamos aquí? Porque la fe es lo que te impulsa a que tú puedas ver las manifestaciones o manifiestes el reino. Pero una persona que no tiene fe, lo que hace es convertirse en un religioso más. Lo que hace es convertirse en una persona que dice creer, pero sus actitudes y sus emociones dicen lo contrario de lo que creen. ¿Por qué razón? Porque el evangelio no es por mi fuerza, es por la fuerza que Él me da. El evangelio no es por lo bueno que soy, es por lo bueno que Él fue conmigo. El evangelio no es por lo que me esfuerzo en yo cumplir o hacer, es por lo que Él hizo en la cruz y me transformó, y por medio de la fe yo conocí esa gracia divina en mí. Entonces mire esto, Marcos capítulo 7 verso 24. Libro de Marcos capítulo 7 verso 24 dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, mire esto, porque una mujer
cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y sé qué hizo. Estos son hombres y mujeres de fe. Si ves cómo lo cambió la fe en una acción. Y si hay algo que me sorprende es que esta mujer no pertenecía al vínculo de Cristo. No pertenecía al vínculo de Israel. Esta mujer no pertenecía a la fe de todos los judíos. No pertenecía a la fe de los escribas, los seduceos. No pertenecía a la fe de ningún culto religioso de esos tiempos. Esta mujer no tenía un parentesco con nada de lo que los fariseos tenían. No conocían al Dios, escuche bien, al cual conocían los fariseos y los escribas. Pero esta mujer, cuando se dio cuenta que Jesús caminaba por esa ciudad o por esas aldeas, dice la Biblia que la mujer, mire esto, ¿qué era? Era griega y sirofenicia, mire esto, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija aquel demonio. La primera actitud que vemos de una mujer llena de fe, ¿qué fue? Que primero fue tan grande su fe que le dio a Dios su primer culto de adoración. ¿Estamos aquí? Porque la gente o el creyente tiende a hacer una oración a Dios siempre de plegarias, súplicas, peticiones, demandándole a Dios todo el tiempo, ¿sí o no? Las oraciones de nosotros prácticamente surgen en una demanda hacia Dios. Señor, te pido, cúmpleme, haz esto, lo otro, no me dejes caer, Señor, agárrame, hazme lo otro. Pero nunca nosotros le damos a Él el culto racional en adoración. ¿Alguien está aquí? Y esta mujer, aunque no perteneciese a ninguna fe de la cual pertenecían estos hombres, la Biblia dice que cuando lo miró, dice que cayó postrada a sus pies, en señal de rendimiento, en señal de adoración, pero también en señal de respeto. Que el que estaba delante de ella no solamente iba a pedir, iba primero a adorar. ¿Alguien está aquí? Entonces dice, pero Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Deja primero que se sacien ¿quiénes? Los hijos. Mire esto. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quiénes? A los perrillos. Respondió ella y le dijo, entonces tomó una comunicación con él. Y le dijo estas palabras. Sí, Señor, yo reconozco que yo no soy hija de este reino. Yo reconozco que yo soy una desconocida sobre este pueblo. Claro que lo conozco porque los fariseos y los escribas no me dejan presentarme en su templo. No me dejan pararme en sus sinagogas. Claro que yo lo conozco, Señor. Claro que yo conozco cómo ellos se paran, cómo ellos hablan, pero también conozco cómo ellos actúan. Entonces la mujer empezó a hacer algo y ella miró que los fariseos y los escribas, yo me imagino que miró como ellos tenían una indiferencia entre Cristo y ellos, pero ella dijo, yo no puedo tener esa indiferencia. Aunque yo no sea hija, yo voy a activar algo, diga conmigo, que se llama fe, para ver el cielo obrando a mi favor. Y a mí me sorprende que le dijo ella, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Señor, permíteme por lo menos disfrutarte este momento que nadie te ha seguido. Mire esto. ¿Y sabe lo que sigue diciendo? Mire esto. Entonces le dijo, ¿qué le dijo Jesús a la mujer? Por esta palabra, ve. ¿Y qué dice? El demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a casa, ¿qué es lo que sucedió? Halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Sabe que la fe o ver la manifestación de Dios no es tanto implicada en la acción que yo hago pidiéndole a Dios ver su gloria? Dos cosas muy diferentes. Usted puede pedirle a Dios, pero usted no puede creer lo que pidió. Porque hay gente que le pide mucho a Dios, pero de mucho que pidió, ni siquiera 2 palabras de las que pidió puede creer. ¿Estamos aquí? Hay gente que canta cánticos, pero ni siquiera los cánticos que canta puede creerlos, pero los canta, los repite. ¿Por qué razón? Porque los milagros o las manifestaciones del reino no es cuánto yo hago, es cuánto yo creo junto con la acción. ¿Estamos aquí? Entonces mire esto. Segundo, la fe te da seguridad
de que vencerás a tu adversario o al mundo. ¿Cuántos aquí creen que Dios les va a entregar la victoria en todas las áreas de su vida? Y sabes que esta es una de las cosas en las cuales te hace cimentarte en la palabra de Dios, y es la fe. Yo no estoy hablando de una fe simple para recibir un milagro, porque el asunto es que como personas usted está en una situación crítica. ¿Usted cree sí o no que cree o no cree? Claro que cree. Si usted se está muriendo en la cama y a usted le dicen en su lecho de muerte, Jesús te puede sanar, usted va a creer porque es la última opción que le quedó. Su lecho de muerte. ¿Qué otra opción le quedó? Es esa. ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre? Gastó todo lo que tenía. ¿Y qué otra opción le quedaba? Era la última. Era confiar y creer que si tocaba el borde del manto de Jesús, ella quedaría sana. Y si usted lee la Biblia dice que la mujer ya había gastado todo en doctores. Había recurrido a los últimos recursos y había terminado con todo lo que tenía. Pero hubo algo que ella no había activado en todo ese transcurso, y era la fe. Ahora mire esto. La fe es lo que te da seguridad de que vencerás a tu adversario o al mundo. Salmos capítulo 34, verso 18. Dice estas palabras. Mire lo que dice. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos ¿de qué? De espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué hará? ¿Le librará quién? Jehová. Él guarda todos tus huesos o sus huesos. Ni uno de ellos será ¿qué? Quebrantado. Si yo como creyente, a mí me ponen las dos páginas y me dicen, ¿cuál de estas dos tú crees? ¿Crees que aunque estés en el valle de sombra y de muerte, tú puedes creer que de eso te librará Jehová? Así será la recompensa. ¿Estamos aquí? ¿Por qué razón? Porque en el evangelio la manifestación del reino es cuánto tú crees en ese reino que se manifiesta. Es cuánto tú crees al Dios que tú le sirves o al Dios que tú le adoras. Aflicciones, el evangelio, el cristianismo o mismo Cristo no le va a quitar las aflicciones a nadie. ¿Estamos aquí? Porque hay gente que quiere convertirse al evangelio para quitarse las aflicciones, para quitarse la pobreza, para quitarse cosas. Y el evangelio no te vino a quitar nada. ¿Estamos aquí? El evangelio vino a añadirte salvación y vino a añadirte respaldo del Padre sobre tu vida. Entonces hay gente que siempre desea que Dios esté ahí siempre, que no se levante una aflicción, que no se levante esto, que Dios mío, que voy a convertirme para que me vaya bien en la vida, para que me vaya de lo mejor. Y de repente usted se da cuenta un día que fue atacado por su adversario. ¿Estamos aquí? De repente usted se da cuenta que aquello que usted pensaba que no iba a ocurrir fue lo primero que ocurrió. Que cuando usted pensó que todo iba bien, cuando usted pensó que usted iba a salir victorioso, que iba a caminar como un hombre respetado en las calles, y de repente se da cuenta que Satanás se levanta contra usted, levantó guerra, y de repente se da cuenta que está entre un puente, o se tira o se queda parado esperando que Dios llegue a resolverlo. O se tira de cabeza, o sale corriendo, o se queda de pie creyendo que pronto Señor se levantará a su favor, porque usted tiene fe en el reino que creyó y sabe que el Padre de esa fe es capaz de defenderlo, es capaz de salvarlo, es capaz de levantarlo y llevarlo hacia el propósito. Mucha gente hoy en día está preguntándose dónde está Dios. Mucha gente hoy en día está preguntándose, llevo 20, 30 años sirviéndole a Dios y mira cómo me está yendo. Esto no es de los años que llevamos, esto es del tiempo que pasamos a solas con el Padre. Hay gente que tiene 40 años en el reino, pero de esos 40 años ni siquiera 2 de esos años ha pasado a solas con el Padre de este reino. Esto no se trata del tiempo que vivimos en el Señor o el tiempo que estamos. Esto se trata, diga conmigo, de relación.
Hay gente que se mofa diciendo: yo tengo la experiencia, son 30 años, son 40, son 50, son 20 en el evangelio. Y hay chiquillos que nacen en el evangelio y son más sabios e inteligentes que yo. ¿Por qué razón? Porque se mofan en los años que tienen en el evangelio, pero nunca dicen cuánto pasaron a solas con el Padre. Nunca lo conocieron, nunca pudieron descubrir los propósitos. ¿Por qué razón? Porque esto no es de los años, esto es del tiempo que pasamos a solas con Dios. Este es el tiempo de lo cuanto usted cree y confía en que ese Dios es poderoso para librarlo. ¿Usted cree que el día que usted le sirve a Dios, usted cree que va a tener de rodillas a todos los diablos y demonios? No. Más de algún deschavetado se levanta y le hace la vida imposible. ¿Sí o no? Que la gente cree que cuando usted está haciendo las cosas bien ante Dios, todo va a estar bien. Y hay momentos en la vida que tú puedes hacerlo todo bien, todo correcto ante Dios, y eso no te garantiza que Satanás no va a revolver los infiernos. Lo que está garantizando es que Satanás va a revolver los infiernos, se va a levantar contra usted, va a levantar guerra contra usted. Pero también le garantiza, ¿qué es lo que dice? Que muchas son las aflicciones del justo. Diga conmigo: pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué me está diciendo esto? Que el diablo se va a levantar, sí se va a levantar. Que el diablo me va a hacer guerra, sí me va a hacer guerra, Señor. Pero hay algo que está garantizado, es que de cada una de esas guerras Jehová está activo y Jehová está de pie. Que en cada guerra que Satanás levante, yo sé que seré librado. Que aunque pase por el desierto, yo sé que seré librado. Que aunque pase por las aguas, yo sé que seré librado. Que aunque pase por el fuego, yo sé que seré librado. ¿Cuántos aquí saben de que cada vez que usted camina en cualquier aflicción, también papá Dios está ahí para librarnos de cada una de ellas? Entonces mire esto, pero me voy más lejos. Salmo 34 verso 7. Ahí en ese mismo salmo que usted tiene, ¿qué es lo que dice el salmista? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué hace? Deténgase un momento ahí, por favor. ¿Cuántos aquí creen en las manifestaciones de los ángeles? Es que hay creyentes que no creen en las manifestaciones ni el mover de los ángeles. Pero el mismo salmista le está diciendo, ¿qué le dice? ¿El ángel de quién? ¿Acampa dónde? ¿Y qué es el alrededor? ¿Qué es alrededor? ¿Sabe qué está diciendo? Que hay un ángel por cada hijo del Padre, rodeándolo y cercándolo 24/7. Eso es lo que está diciendo. El ángel de Jehová acampa. ¿Qué es lo que está diciendo? Mientras usted se detiene, el ángel se detiene. Mientras usted camina, el ángel camina. Mientras usted hace algo, el ángel está allí. Mientras usted duerme, el ángel está allí. ¿Por qué razón? Porque ese ángel acampa alrededor de los aquellos que le temen y que hace y los defiende. ¿Qué me está diciendo a mí? Que aunque caigan 1000 y caigan 10,000, más a mí no llegarán, porque hay una protección del Padre que yo estoy confiando, que yo estoy creyendo, que yo lo declaro, que yo se lo digo a las tinieblas, que aunque mucho se levante, que aunque mucho estorbe, yo sé que hay alguien que está alrededor mío, puesto por el Padre, que me va a defender, que me va a guardar, que va a estar conmigo todo el tiempo. Alguien está aquí en esta noche. ¿Sabe lo que me está diciendo esta palabra? Esto fue escrito en el antiguo pacto y estaba hablando de criaturas, de seres, de ángeles. ¿Por qué razón? Porque todavía el Espíritu de Jehová no había sido derramado sobre la iglesia de Jesucristo. Pero hay algo que me sorprende. La Biblia dice que Él no iba a habitar más en templo hecho de manos de hombre, sino que dijo que iba a habitar ¿dónde? Entre nosotros. Se nos metió hasta los tuétanos, se nos metió hasta adentro. ¿Qué es lo que sucede? Ahora ya no solo camina un ángel, ahora ya no solo caminan las criaturas, ahora el Espíritu del Señor camina con usted 24/7, duerme con usted, va con usted. Cada vez que usted es afligido, allá está el Espíritu de Jehová diciendo: tranquilo, porque yo me voy a levantar. Entonces mire esto, la fe va mucho más allá. Tenemos que aprender a poder caminar bajo esa fe, no solo para recibir un milagro, no solo para creer y confiar que el Señor me puede sanar, sino también que lo que la palabra dice acerca de mí, o lo que dice acerca de sus criaturas hermosas, o de su espíritu,
se va a manifestar en su tiempo en mi vida. ¿Estamos aquí? Ahora mire esto. Diga conmigo, la fe te da firmeza en el Señor. Mire, el problema de muchos creyentes o muchos cristianos es que vive bajo emoción. El problema de la iglesia es que la iglesia se acostumbra a vivir por emoción. Y por ende los hombres y mujeres somos emocionalistas. ¿Sí o no? Somos cambiantes, somos emocionalistas. A muchos las emociones nos tocan tanto que esas emociones nos hicieron caer. A otros esas emociones nos hicieron sentir menos. Me despreciaron, me defraudaron. Ya no confío en nadie. ¿Sí o no? Son las emociones fluctuando en la vida del creyente o de la persona, diciendo la inconstancia que hay en el hombre, que es de doble ánimo. ¿Por qué el hombre suele ser de doble ánimo? Porque no tiene firmeza. ¿Estamos aquí? Ahora mire esto. Primera de Pedro capítulo 5 verso 9. Primera de Pedro capítulo 5 verso 9 dice así: al cual resistir, ¿qué dice? ¿En qué? Ahí está el detalle. Mire esto. ¿Cómo usted resiste al enemigo? ¿Cómo usted resiste al adversario? ¿En qué? Pero la fe va mucho más allá de lo que yo puedo imaginarme. La fe es quitarme yo y decirle a Dios: en ti está anclada mi vida. Porque sé que Él enviará lluvia temprana y Él enviará ¿qué? Lluvia tardía. Y aunque yo piense que Dios no se levantará, yo sé que tarde o temprano, aunque más duro sea el golpe, Dios tendrá que levantarse. Mire esto. ¿Y qué es lo que dice? Sigue diciendo: sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en qué? En todo el mundo. El día que usted está atribulado, no se crea que solo usted está así. Son todos. Todos lloran como usted, todos sufren como usted, todos les pasa algo. En el mundo entero la fe de muchos es probada. Mire esto. Pero nosotros tendemos siempre a decir: ¿por qué solo a mí, Señor? Nos convertimos como cuando Elías estaba en el desierto. Le decía: Señor, soy el único profeta que he quedado y tú te has dado cuenta cómo me han golpeado. Pero no se daba cuenta que Elías, la única vez que lo golpeaban era esa vez. ¿Sí o no? El detalle es que Elías era tan consentido de Dios que el día que Elías ni lo golpearon, sino que fue una amenaza, estaba diciéndole a Dios: Señor, ya me golpearon, hoy sí me muero, quítame tú la vida, arráncame la vida. Mira cómo han destruido a tus profetas, a tus mensajeros, y solo yo he quedado como profeta de Dios. Solo yo estoy aquí golpeado. Y el Señor le dice: Elías, hay 7,000 rodillas que están sufriendo lo mismo que tú y que pueden estar en una cueva como tú. ¿En qué me baso de esto? Es lo que estamos hablando, que las tribulaciones no solo las cruza una persona, las cruzamos todos. Con la diferencia, alguien está aquí hoy esta noche, que hay gente que las tribulaciones los hace más fuertes y estar firme en Dios. Y hay gente que las tribulaciones, o sea, ¿qué pasa con las tribulaciones? Determinan lo que tú eres en Dios y determina cuánto tú crees y confías al Dios que decimos procesar. ¿Por qué cree que hay gente que no, con la primer tribulación sale corriendo? Y porque hay gente que pasa una, pasan dos, pasan tres y siguen estando firmes y de pie. ¿Por qué razón? Porque ellos saben y se han determinado que su firmeza no depende de lo que viene ni de lo que tiene, sino que viene del Padre que le dijo que estarían firmes por la fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que cree, mire esto, lo más glorioso del cielo, que el día que a ti te señalen, que el día que a ti te critiquen, que el día que el diablo te tire piedras y el diablo te persiga, no piense que estés haciendo las cosas mal. Porque el diablo no persigue a la gente que está sentado, el diablo persigue a la gente que le está haciendo la vida imposible. Si hay algo que el diablo acostumbra, es a perseguir a aquellos hombres que le hacen la guerra. Pero vive Jehová, que en cada persecución que te hace es más un poder de gloria que se extiende sobre aquellos que corren a los brazos de Jesús y saben que Jesús está con ellos. Mire esto.
Dice esto: mas el Dios de toda ¿qué? Gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Mire esto: en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo que hará os perfeccione, afirme, fortalezca y ¿qué? ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que la gente no resiste en sus tribulaciones. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente, cuando se siente atribulado, se siente atrapado, no pasa el proceso y se va para otro lado, y en el otro lado Dios vuelve a meterlos al mismo proceso. ¿Estamos aquí? Porque lo que te va a perfeccionar en Dios no son los aleluyas o los gloria a Dios que damos. Y hay gente que cree que entre más cree estar conectada con Dios, con un gloria a Dios o un aleluya, está más desconectada de Dios con su fe. Porque esto no se trata de las emociones, se trata de cuánto yo confío en Dios. Y ese es el problema que se da a conocer en el cristianismo. Es que la gente se acostumbra a convertirse en un religioso de todos los días, pero en un hombre que no cree en Dios. Que puede estar Dios enfrente y ni siquiera lo voltean a ver. ¿Estamos aquí? Ahora mire esto. ¿Qué es lo que hace esa gloria? Te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. Firmeza. Mire la firmeza que obtuvo por medio de resistir, por medio de ¿qué? De la fe. Y dice: a Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice estas palabras. Libro de Romanos capítulo 5, verso 2 dice: por quien también tenemos entrada. ¿Por medio de qué tenemos entrada? Por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes. ¿Cuántos aquí están firmes? Sí, porque ya hoy ya no solo el coronavirus sacó a la gente de la fe, sino que hoy cualquier cosa saca a la gente de la fe. Todo lo que viene pareciera ser que Satanás halló el motivo o el medio para poder sacar de la fe a la gente. ¿Estamos aquí? Y cuando usted desconoce la historia de la primera iglesia en el primer siglo, usted se da cuenta que está desconociendo todo lo que la iglesia de Cristo pasó. Se da cuenta de la historia de la iglesia, que la iglesia del primer siglo fue perseguida desde el principio hasta el final. La iglesia fue en persecución tras persecución, pero los creyentes nunca abandonaron su fe. Porque lo que te determina que tú estás anclado en Dios es cuánto tú te paras firme delante de lo que venga y se levanta en contra de tu vida. ¿Estamos aquí? Entonces mire esto. ¿Qué es lo que dice? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Mire esto, ¿por qué? Porque usted se da cuenta que no es como se lo contaron. Es que la gente cree que nomás le duele la cabeza y Dios va a venir y ¡pam! Hay veces que Dios te permite que pases por ese proceso y que te sientas que ¿y ahora qué? Y ahora que Dios te dice: activa la fe, activa la fe, activa la fe. El cielo no se mueve por lástima, el cielo se mueve por fe. El justo no vive por la lástima, vive por la fe. La gente hoy entre más lástima da, creen que más ungidos están. Entre más lástima da, creen que son más ungidos y más vistos por Dios. Los fariseos se paraban delante del trono, delante del altar, y los fariseos empezaban, Dios mío, en esa acción hacían unas acciones poderosas. Y cualquiera se decía: wow, qué arrepentidos están estos hombres. Y ciertamente el Señor tuvo que decirles un día: vosotros ponéis cargas al pueblo que ni vosotros mismos os atrevéis a llevar con un dedo. ¿Por qué razón? Porque la gente cree que entre más lástima da, o entre más reniega, entre más se ve mal, creen que Dios más va a obrar. Y el cielo no se mueve por lástima, se mueve por fe. Por eso Jesús le preguntaba a la gente, cuando quería a la gente un milagro, le decía: ¿crees que yo puedo hacerlo? Y ellos le decían: sí, sí creo que lo puedes hacer. En una ocasión, un hijo de un hombre empezó a revolcarse, tenía un espíritu inmundo. Y de repente Jesús le dijo: ¿crees que yo puedo hacerlo?
Y él le dijo: Señor, sí creo, pero permíteme algo. Permíteme algo. Quítame esta falta de fe. Aparta de mí la incredulidad. Porque él sabía que a Jesús no podía mentirle. Él sabía que a Jesús no podía decirle: estoy feliz, estoy contento, no me pasa nada, yo no tengo nada. Y Jesús estará diciendo: pero por Dios, y no yo estoy dentro de ti. ¿Acaso no conozco tu corazón, tus pensamientos? ¿Acaso no conozco yo tu vida? La Biblia dice que antes que el pensamiento llegue a mi corazón, ¿qué es lo que pasa? Él ya lo conoce. Yo, ¿cómo puedo decirle al Señor: Señor, estoy como becerro en la manada saltando de lado a lado, cuando Dios sabe que no? Señor, estoy más ungido que los ungidos, boto rayo, tiro trueno, yo me siento glorioso, tiro un gloria a Dios y un amén, y la gente cree que estoy bendecido. Pero el asunto no está en lo que yo pueda aparentar, diga conmigo, en la acción interna, la fe. Cosas que yo no veo, cosas que yo no siento. Por eso, mire esto, amada iglesia, ¿qué es lo que dice? Paciencia. Y la paciencia, ¿qué dice? Prueba. A ver, quiero ver si es cierto que sos paciente. Señor, te amo, estoy dispuesto a dártelo todo. Señor, te quiero servir hasta las últimas instancias. Señor, heme aquí. Como tan lindo que se escucha ese verso. ¿Sí o no? Señor, envíame a mí. El día que Él te envía no tienes tiempo. El día que Él te envía le pones pretexto. El día que Él te envía, tú le empiezas a decir: pero Señor, es que mira, si dejo esto, si dejo lo otro. Y Dios te dice: no, que me dijiste que envíame a mí. Entonces mire esto, ¿qué hace? La paciencia me prueba. Por eso David dice: pacientemente esperé en Jehová. ¿Y qué hizo? Lo sacó del pozo de la desesperación. Mire esto, pero ¿qué pasa? David en muchas ocasiones escribe salmos donde decía: wow, estaba en el pozo de la desesperación, o sea, estaba ya ahogándome. Pero hubo algo que David estaba seguro que el Señor se levantaría. Yo me imagino qué lindo se escucha cuando hablamos del Salmo 27, ¿sí o no? Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Qué bonito ese salmo. Pero el asunto es que mientras David decía ese salmo, estaba mirando los ejércitos rodeando el campamento de él. Pero David no se movía. Y por eso dice: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. Pero David estaba mirando los campamentos de los enemigos que estaban rodeando, sitiando todo su ejército. Estaba empezando a contar y no terminaba. Contaba a su pueblo y era menor que el pueblo enemigo. Entonces David tuvo que tener ¿qué? Paciencia. Esperar pacientemente en la fe que él creía que Dios iba a hacer. ¿Estamos aquí? David empezó a decir: ¿qué pasa? Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Pero David estaba temblando. Él estaba mirando el ejército enemigo y decía una y otra vez: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero si hay algo que David dijo: una cosa he demandado y esta guardaré, de estar ¿qué? En la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para inquirir en su templo, para contemplar. Entonces, si usted se da cuenta, David sabía que esa tribulación le iba a producir paciencia, esperar. Pero ¿qué más? Esa espera iba a ser probada. ¿Hasta dónde está tu confianza en Dios? ¿Hasta dónde está tu fe en Dios? Pero ¿qué más? Y la prueba, ¿qué produce? ¿Qué David hizo en el Salmo 27? Jehová, ¿qué es? Mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mire, el hombre le hacía así, ¿ve? ¿De quién temeré? Pero el hombre estaba golpeando su pierna de un lado para otro. Pero él decía: ¿de quién temeré? ¿Por qué razón? Porque produjo en él esperanza. Lo único que David tenía era que Dios le había dicho que iba a estar con él. Entonces David estaba esperando en eso. Aunque miraba que ya los enemigos estaban rodeando el campamento. Y él decía: ahora yo no he visto fuego salir, yo no he visto a Dios, yo no he visto esto. Pero decía: Él es mi esperanza. Mire esto. ¿Y qué más dice? Y la esperanza, ¿qué hace? Vamos, dígalo, ¿qué hace? No avergüenza.
¿Qué hace la esperanza? Que no te avergüenza. Porque el que cree, confía en Dios, no será avergonzado. ¿Cuántos aquí creen en el poder de Dios? Por muy loco que lo llamen o lo tilden o lo señalen, si usted sigue creyéndole al Padre, no va a quedar avergonzado. Porque las tinieblas tendrán que escuchar cuando Dios dé el veredicto de bendición y el veredicto de que Jehová estuvo contigo. ¿Por qué? Porque diga conmigo, no avergüenza la esperanza. Y la esperanza va acompañada con la fe. Mire esto. ¿Y qué dice? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros ¿qué? Por medio del Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que surge de esperanza en el pueblo? ¿Cuál es el problema del pueblo? ¿Cuál es el problema por el cual el pueblo siempre negocia a Dios? ¿Cuál es el problema por el cual el pueblo, teniendo un espíritu dentro, negocia lo que es más fuerte internamente en él que las cosas que miran sus ojos? ¿Cuál es el problema del pueblo? Que el problema es que el pueblo no crece en la fe, que el pueblo no crece en la esperanza, que el pueblo no crece en lo que Dios ha determinado sobre su vida. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia cristiana pentecostés de los últimos tiempos? Son las divisiones en los ministerios. Ha sido el peor error de la iglesia cristiana. Las divisiones, doble visión, donde la gente cree que hace lo correcto, pero la Biblia dice que 6 cosas que hace y la séptima la abomina su alma. Y son los que siembran ¿qué? Discordia. Ahora, nótese, eso me dice a mí que cuando yo miro el otro lado de la fe, yo estoy viendo que la fe va mucho con el carácter, va mucho con la madurez y va mucho anclado con el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Estamos aquí? Porque el que crece espiritualmente no le importa que otro crece, aplaude cuando otro crece. Entonces mire esto. 4, la fe te permite caminar, diga conmigo, con cielos abiertos. ¿Cuántos aquí quieren caminar con los cielos abiertos? El problema es que hay gente que los cielos se les cerraron hace mucho rato. Hay gente en el camino del Señor que los cielos se les cerraron hace ratos, y por eso caminan llorando toda la vida. Por eso caminan buscando qué hacer, porque los cielos se les cerraron hace ratos. Hace ratos que ellos no sienten a Dios. Hace ratos que no oyen la voz de Dios. Hace ratos que no oyen el susurro del Padre. ¿Por qué? Porque los cielos se les cerraron. ¿Alguien está aquí hoy? Imagínese usted que a usted le digan que usted es capaz de hablar con Dios. ¿Cree usted que usted es capaz de hablar con Dios? ¿O me voy más lejos? ¿Cree usted que Dios es capaz de hablarle a usted? Los que creen que Dios es capaz de hablarle a usted, levante la mano. Ahora yo le pregunto, ¿le ha hablado Dios algún día? Entonces el asunto no está, mire esto, el problema no es el lugar en el cual me encuentro, porque a Elías le habló el Señor en el desierto. A David le habló en una cueva. No implica el lugar donde estoy, implica cuánto yo creo que Dios puede hablarme. ¿Por qué cree que los milagros se detienen en mucha gente? Y Dios está dispuesto a sanar, a hacer un milagro, porque todavía mi fe no ha llegado hasta ese extremo. ¿Qué es lo que sucedía cuando Jesús caminaba sobre Jerusalén? Y dice la Biblia que mientras él caminaba sobre su ciudad, tuvo un problema. Y el problema que Jesús tuvo en su propia ciudad fue que la gente lo miraba como el hijo del carpintero. Que la gente decía que no es ese el hijo del carpintero, que no es ese el hijo del que me hizo el sofá, la cama, el que me hizo esto, que no es ese el que estaba con un martillo ayer. Y la gente lo empezaba a ver como el hijo del carpintero, pero no como el hijo de Dios. Y eso provocó que mientras él estuviese en la ciudad, dice la Biblia que había muchos enfermos. Pero ¿qué pasó? No sanó. ¿Por qué Cristo, siendo tan misericordioso, tan bueno, un Dios tan poderoso, viendo muchos enfermos, no los sanó?
porque ninguno creyó en él. Ninguno creyó que él podía sanarlos. Salve a unos pocos que corrieron y le dijeron: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Y dijo: yo no le doy el privilegio a esta ciudad de que vea un milagro. Lo sacó fuera y lo sanó fuera. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿O hasta dónde estamos dispuestos nosotros a creer y confiar en el Dios que es nuestra vida y nuestra salvación? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a nosotros poner a Dios como en primer plano de nuestra vida? Como creyentes, ¿cuántos quieren irse en el arrebatamiento? El problema es que en el arrebatamiento no se van religiosos. ¿Alguien está aquí? En el arrebatamiento no se van cristianos. En el arrebatamiento no se van evangélicos. ¿Alguien está aquí hoy? Pastor, pero qué grosería está hablando. En el arrebatamiento se van los que están llenos del Espíritu de Dios. Se van los que decidieron entregarle en totalidad sus emociones, su vida al Señor. Entonces todos anhelamos irnos, todos queremos ser salvos. ¿Quién no? ¿Quién se va a querer quedar? El problema es que cuánto estás dispuesto a dejar por ese Dios que te va a salvar. Entonces la gente quiere la salvación, pero está negociando todavía con Dios. Está diciéndole: dame tiempo, Señor. Mira, no, aquí. Y Dios te pregunta: ¿hasta cuándo vamos a seguir negociando una salvación tan grande? ¿Alguien está aquí? ¿Por qué razón? Porque la iglesia no podemos nosotros negociarle a Dios o decirle a Dios: Señor, dame esto, dame. Porque la iglesia simplemente obedece lo que Dios dijo. Y eso es lo que muchos no entendemos. Que yo camino por obediencia, me paro por obediencia, estoy por obediencia, no estoy por lo que yo quiero. Porque muchos en el primer siglo tuvieron que dejar sus sueños aún por seguir a Dios. Y aunque muchos perdieron su vida por seguir a Dios, hoy yo le garantizo que en el cielo les están sirviendo los mejores manjares, porque decidieron, a pesar de todo, no negociar a Dios por nada. Hebreos capítulo 11, verso 4. Y usted me puede decir: pastor, explíqueme con la Biblia cómo es que yo camino. ¿Cuántos quieren caminar con cielos abiertos? Toque a su vecino y dígale: es por fe. Sí, porque hay gente que quiere ver para creer, ¿sí o no? Hay gente que quiere ver. Yo tuve una ocasión en un ministerio donde el Señor empezó a hablar con el don de ciencia y empezó a manifestarse una gloria tremenda del Espíritu. Yo estaba 2 días en esa iglesia. El primer día sucedió eso. Y lo que acontece es que la gente empezó a llenarse de la presencia de Dios y la gente estuvo muy feliz, muy contenta. Al final, el siguiente día, el Espíritu Santo me dijo: no toques a nadie ni hagas nada, enseña. Entonces las cosas empezaron a cambiar en la atmósfera, no del Espíritu, sino de la gente. ¿Estamos aquí? La gente empezó a extrañar que el Señor hablase con el don de ciencia, o que el Señor hiciese milagro, o que Dios operara en algo, pero la gente no estaba mirando lo que ellos querían ver. ¿Alguien está aquí? Y hay momentos que Dios tiene que detener todas sus manifestaciones para ver si estás por la manifestación o estás por la fe. ¿Por qué razón? Porque yo algo que tuve del Espíritu me dijo: no, ni des una profecía, porque usted tiene un don de Dios. Y el don de Dios puede operar, pero cuando Dios te pone un freno, es porque Dios quiere probar el corazón del pueblo. Si estamos por las manifestaciones o estamos por la fe. Porque el que vive por manifestaciones tarde o temprano se muere. Pero el que vive por la fe, por esa misma vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. Es que dice que el justo vive ¿por qué? Por la fe vivirá. No hay otra cosa que haga vivir al justo más que la misma fe que de él surge. ¿Qué dice Hebreos 11:4? Por la fe, ¿qué hizo Abel? Ofreció más excelente que sacrificio que Caín. ¿Cuántos aquí quieren darle el mejor sacrificio a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. El que le busque tiene que saber que Dios existe y que Dios está. Usted no puede presentarse a Dios
y simplemente pensando en que es una obligación que usted se presente a Dios. Cuando la fe lo que hace es que active en usted que cada culto racional que usted le da al Padre, usted está intimando con Él en ese culto racional. Mire lo que dice. Por lo cual alcanzó, que dice, testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de ¿qué? De su ofrenda, y muerto aún habla ¿por qué? Por ella. Mire lo que hizo este hombre. Por eso Jesús relata que cuando empezó a ver que los ricos venían y echaban de lo que les sobraba, y era mucho dinero el que echaban, pero de repente miró que una viuda, una anciana, una viejita vino y echó 2 blancas. Pongámosle 2 centavos de este tiempo. Y Jesús por esas 2 blancas detuvo toda la atmósfera. Y Jesús dijo: esta mujer dio más que vosotros. Y todos se quedaron así como espantados diciendo: ¿cómo? Si yo eché $20,000 y este echó 2 centavos y dio más que nosotros. Y Jesús le dijo: te voy a explicar por qué dio más que ustedes. Porque ustedes dieron de lo que les sobraba. Ella dio lo último que tenía. Por la fe. Entonces mire qué dice. Por la fe Enoc fue ¿qué? Traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso ¿quién? Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber ¿qué? Agradado a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Porque lo intentó, no por la fe. Mire esto, ¿qué dice? Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar ¿a quién? Toca a su vecino y dígale: a los hombres segundo plano, Dios es el primero. ¿Sabía usted que usted puede agradar a un hombre o a una mujer con una mentira? ¿Sí o no? Usted puede agradar a un hombre y a una mujer con una mentira. Puede quedar como el héroe o la héroe con una mentira, y el hombre creyó. ¿Sí o no? Fácil. Pero el problema es que a Dios la fe es que te quitó a ti, te mató. Ahora a Dios se le agrada por medio de ¿qué? De la fe, porque la fe es pura, es sincera. La fe es el resultado de tu crecimiento. La fe es el resultado, es el producto del crecimiento que llevamos en esta obra. O sea, mire esto. ¿Y qué dice? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún ¿qué? No se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe fue condenado el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hay cosas que la gente los toma como locos. Hay cosas que la gente, el mundo te va a tomar como un psicópata. Pero esa fe es la que a ti te hace que condenemos al mundo. ¿Alguien está aquí hoy? Mire esto. ¿Y qué dice? Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber qué. Toque a su vecino: es que Dios es el que los direcciona. No es que la gente, cuando Dios le va a dar algo, a ver, ¿y de qué se trata? ¿Y cómo, Señor? ¿Y aquí, Señor? ¿Y qué hacemos, Señor? Y Abraham le dijo: Abraham, sí, Señor, sal de la casa de tu padre, de la parentela del mismo, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham dijo: vaya. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Salió de la casa de papá, pero no sabía para dónde ir. ¿Y qué dijo Abraham? Nos vamos para el desierto. Agarró camino al desierto, agarró su esposa y se fue camino al desierto. Y dice la Biblia que mientras él caminaba, la fe iba activando los caminos donde Dios iba a enviarlo. Pero él tuvo que tener fe. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora mire esto. ¿Y qué es lo que dice? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene ¿qué? Fundamentos, cuyo arquitecto y constructor ¿quién es? Dios. ¿Sabía usted que a Abraham ya se le había revelado el cielo y las moradas que Cristo iba a construir?
¿Alguien está aquí hoy? ¿Sabía usted que Abraham, cuando se le prometió una tierra aquí, Abraham dice que él no anhelaba esa tierra? La Biblia dice que mientras Abraham caminaba, él no anhelaba esa tierra, él estaba viendo otra que estaba arriba. Mire esto, dice que él estaba anhelando otra tierra que no era terrenal, no era hecha por manos de hombre, sino por manos del mismo Dios. La fe de este hombre lo llevó a una revelación que iba a acontecer muchos años después de él. Pero esa fue la fe de él, caminar con cielos abiertos. ¿Y qué es lo que dice? Cuyo arquitecto es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que lo había ¿qué? Prometido. ¿Cuántos aquí quieren caminar con cielos abiertos? No te salgas a derecha ni izquierda de la fe. Mira lo que dice. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿quién era? Abraham. 100 años el compadre, y tenía que tener un hijo. Si cuando dice un viejito allá de mi pueblo, mira hijo, cuando uno ya está viejo, lo único que quiere es compañía. A alguien para hablar simplemente y ya. Es todo. Imagínese el viejo y Abraham, que ya no estaba viejo, ya estaba casi muerto. Pero había una promesa de Dios. Y mire lo tremendo. ¿Qué dice? Casi muerto. Salieron como las estrellas del cielo, en multitud como la arena innumerables que está a la orilla del mar. ¿Cuántos millones de personas somos en la tierra hoy? Somos billones. Y los que se murieron, otros billones. Incontable. Pero fue una promesa de Dios que se la dio a un hombre casi muerto. Pero por la fe este hombre concibió ser padre de multitudes. Ahora mire esto. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber ¿qué? Recibido lo que. No es que nosotros, el problema de nosotros es que nosotros culpamos a Dios de que nos falló. Dios me prometió a mí que este año era el año de bendición. Y la gente mira la bendición y mira la casa, mira el carro, mira que la cuenta esté llena. Y si no, no lo bendijo Dios. El problema de Abraham y estos hombres fue que mire, esto fue lo más interesante. Dios le dice a Noé: Noé, te haré un pacto contigo, y el pacto que haré contigo será de descendencia. Y de repente este hombre, Dios hizo un pacto, se murió y no lo vio. Abraham, Dios le promete multitudes y de repente Abraham se muere. Y yo me imagino yo pensando: Dios me dijo que como la arena del mar, y me dijo que como las estrellas del cielo, y el pobre Isaac estoy viendo de pie delante de mí, yo cerrando los ojos ya. Pero la promesa seguía en la descendencia de él, y esa descendencia iba a empezar a ver los frutos que Dios le estaba prometiendo. Entonces dice que sin haberlo recibido lo prometido, sino mirando ¿qué? De lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Alguien está aquí hoy? Esos son hombres que hablan en fe. Saludándolo y con fe ¿qué? Confesándolo. Mire esto, ¿qué es? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora yo me pregunto, ¿cómo Abraham sabía que existía una patria celestial al llamar a Jerusalén? Si ni siquiera él había recibido el nombre de Jerusalén, sino que Jacob, su hijo, recibió el nombre de Israel. Pero él se le reveló algo por la fe, porque él dijo: esta tierra llena de espinos y de escombros, esta tierra que está llena de maldad, no, Dios no nos va a llevar a esta tierra. Dios nos va a llevar a una tierra mejor que esta, porque esa es la promesa. Entonces la gente se enamora de las cosas del mundo, la tierra, se enamora de todo, menos se enamora del cielo. Pregúntele a un cristiano: ¿usted conoce cómo es el cielo? Y le va a decir: no, ¿cómo solo Dios? Sí, la Biblia dice cómo es el cielo. ¿Alguien está aquí? Lo que pasa es que no lee la Biblia. ¿Cómo va a saber cómo es el cielo si nunca lee la Biblia?
¿O qué hay en el cielo? Hermano, y vamos a comer en el cielo. ¿No le han hecho esa pregunta a usted? ¿Sí o no? ¿Y qué dice la Biblia? Que van a haber mesa y que nos van a servir en la mesa los ángeles y que en una copa vamos a tomar. ¿Alguien está aquí? Y el problema es que vamos a tomar vino. ¿Alguien está aquí? Ay, hermanos, alegraron. Pero no vino como el de que hoy tomamos, hermano. Nos van a servir, vamos a cenar con Él. Va a haber fiesta, ¿sí o no? Va a haber fiesta. Los ángeles van a tocar. Va a haber una celebración porque la novia se convirtió en esposa. Entonces la gente siempre se imagina que lo va a perder todo el día que se mueran. Por eso Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo, más el morir, ¿qué era? Ahora, ¿por qué Pablo decía eso? Porque en una ocasión Pablo en Corintios dice que él no sabía si dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, que un hombre fue hasta el tercer cielo. ¿Alguien está aquí hoy? Y ese hombre no era más que Pablo. Entonces Pablo a la hora de morir dijo, sí, para mí el vivir es Cristo, pero para mí el morir es... Había ido al tercer cielo el amigo y había conocido parte de ese tercer cielo. Sabía las calles de oro, mar de cristal. Sabía que la gente no andaba llorando, que no había pobreza. Miraba mansiones. O sea, él empezaba a ver revelaciones que otro no lo puede ver sin la fe. Entonces la gente tiende a preguntar, ¿y qué va a pasar en el cielo? No, si en el cielo va a ser las mayores fiestas que usted puede. ¿Cuántos son fiesteros aquí? No me vaya a decir que no es fiestero, porque para cumpleaños se llena la casa. Para el cumpleaños se llenó la casa. ¿Somos fiesteros o no somos fiesteros? En el cielo va a haber fiesta. No más que no como las que nosotros hacemos, ¿verdad? Van a ser mejores. Entonces la gente tiende a imaginarse algo erróneo. Yo siempre he dicho, piensan que en el cielo seremos robotizados. Digan amén, amén. No. En el cielo vamos a disfrutar de nuestro Dios, lo miraremos cara a cara, le adoraremos con todo el corazón y nosotros seremos su alabanza. Entonces mire esto, termino con esto. 4 cosas importantes para ver manifestada una fe sin límites en nuestra vida. ¿Cuántos quieren tener una fe sin límites? Número 1, pon tu fe en acción. Toca a tu vecino y dile, acciona en la fe. Pero no me venga aquí a decir, pastor, hoy mi acción en la fe, yo creo que Dios me va a dar un carro. No, cuando le estoy hablando de que acción en la fe es que hoy, cuando ore que Dios está al lado suyo. Propóngase, ponga la alarma por el amor a Dios. Pruebe, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios aquí? Busquen los mejores momentos para orar. Por eso David decía, de madrugada te qué, te buscaré. ¿Quién lo molesta o la molesta a usted de madrugada? Nadie. Usted está ahí de rodillas. No, pastor, es que a mí no me deja el niño. Yo no oro porque viera este niño. Duérmalo y de madrugada levántese a orar. Y no la va a molestar ni lo va a molestar ese niño. ¿Alguien está aquí? Es que le ponemos pretexto a Dios. No es que esto y lo otro. Es que, pastor, yo vengo cansado del trabajo, pero que no que descansa 2 días. Por lo menos 2 días. Levántese y hágalo. Porque esa es la fe. ¿Estamos aquí? Entonces dile a tu vecino, pon tu fe en acción. No me hables del Dios tan grande, demuéstrame lo que es grande. Hay gente que le da fama a otros. Ya vieron ese hombre de Dios, qué poderoso. Esa mujer de Dios, cómo Dios la usa. A ojos abiertos, mira, wow, qué impresionante. Y Dios te preguntaría, hijo, tú puedes hacer lo mismo. Pero la gente se acostumbró a que le llenen la necesidad, que se la suplan. La gente se acostumbró a que solamente sea suplida su necesidad, sin tener un compromiso con Dios. Entonces mire esto. Número 2, no escuches las voces contrarias a tu fe. Porque esas voces contrarias a tu fe son las que van a intentar apagarte en lo que tú has creído y estás confiado. Aquellas voces contrarias que te van a decir, estamos en el tiempo de la gracia, haz lo que quieras y como quieras. ¿Alguien está aquí hoy?
aquellas voces, como cuando un día me dijo una persona, ¿por qué ayuna? Y le dije yo, ¿por qué la palabra de Dios dice? No, no hay que ayunar, yo no ayuno, yo descanso en paz en el Señor. Y dije, algún día usted va a necesitar de ese ayunito. Porque tal vez usted no lo necesita hoy, en 2 años usted va a necesitar ese ayunito. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Por qué razón? Porque la gente somos tan, ¿cómo le podría decir para ser bien suave? Somos tan acomodados que nunca nos acordamos de orar ni de ayunar. Pero el día que usted está metido en un lío hasta aquí, ese día usted se metió en su mejor momento de oración. Y no me oye Dios. Dios, ¿por qué no me oye? Sí, porque Dios hasta hoy le estaba tocando la puerta a Dios de tanto tiempo. Y hoy quiere que Dios venga y le diga, sí, hijo, aquí estoy. No, Dios va a empezar a decir, hola hijo, ¿cómo te llamas? Me presento, soy Dios. ¿Y tú? Dios va a tener que entablar una conversación y una confianza con usted nuevamente. Pero la gente hoy desea ser suplida por Dios. Que Dios le supla, que Dios le dé. Y si no le da, se enojaron con Dios. Entonces mire esto, no escuche las voces contrarias a tu fe. 3, esperen el tiempo de Dios, que ese tiempo es perfecto. Usted puede esperar hoy, mañana, 1 año, 2 años, pero si Dios, que lo conoce todo y lo sabe todo, dice que no es el tiempo, es porque lo sabe. Mientras hay vida, que hay esperanza. El problema es que nosotros, a ver si me puede ayudar alguien allá que están destrozando ya. El problema de nosotros es que nosotros tendemos a siempre, mire esto, querer manejar a Dios en nuestra agenda, a nuestro tiempo y en nuestros días. Yo imagino a Abraham diciéndole a Dios, Señor, pero solo tengo Isaac, y tú me dijiste que como las estrellas y como la arena del mar. ¿Dónde estás tú, Señor? Y todo fue el tiempo de ¿qué? De Dios, para ver esa gloria manifestada. Es el tiempo del Señor. Entonces, 4, y termino con esto. Mantente conectado a la fuente, que es Cristo Jesús. El día que usted se sienta capaz de ser autosuficiente, ese día lo perdió todo. Porque hay gente que cuando es suplida por Dios, tienden a abandonar a Dios y a decirle, Señor, gracias, pero hasta aquí. ¿Estamos aquí? Pero yo le voy a decir algo. Usted puede irse contento en ese momento y pasar tiempo contento. Pero el problema es que la próxima vez Satanás no le va a tirar igual, porque usted estaba protegido por Dios. Le va a tirar peor. Póngase sobre sus pies. Entonces, nunca se desconecte de la fuente, que es Cristo Jesús. En medio de cualquier turbulencia, si usted está conectado al Señor, usted va a ser respaldado por ese Dios. Y si hay algo que nosotros debemos de amar siempre en esta tierra, son los momentos que usted pasa con el Señor. ¿Por qué la gente se aburre orando? Me voy a meter en un problema hoy. ¿Por qué la gente le aburre orar? ¿Por qué la gente le aburre ayunar? ¿Por qué la gente se duerme leyendo la Biblia? Apenas 2 versos van y... Pero viendo la película, se tiró toda la noche hasta las 4 de la mañana. Pero fue abriendo la Biblia y pareciera ser que le entró el sueño más rico de su vida. Hay gente que abre la Biblia para dormirse. Hasta ese grado hemos llegado como creyentes. ¿Alguien está aquí hoy? Pastor, ¿y qué hago? Se sentó, se acostó, levántese, déle vuelta a la casa, váyase para el patio, siga leyendo la Biblia, dando vuelta y no se va a dormir. Y se va a acostumbrar a leer la Biblia. ¿Qué hacen los que corren o los que juegan? Están calentando siempre, ¿sí o no? Si no les pega un calambre, así haga usted, levántese, vaya a leer allá, mire. Cuando le pegue un sueño, ¿dónde está? Pues si está bien cómodo sentado. El asunto es que la casa de Dios, mire esto, la casa de Dios nos capacita, ¿para qué? Para que nosotros podamos salir afuera de ese mundo y no solo absorbidos por ese mundo, sino que nosotros podamos conquistar la tierra que el Señor nos dio por herencia y heredad, que son las almas del Señor. Cuando usted empieza
a tener esa fe extraordinaria, a usted no le da vergüenza hablar del Dios que usted le sirve. ¿Por qué razón? Porque Dios fue fiel con usted. Y a mí me pasaba, yo crecí en el Evangelio, y a mí me pasaba que a veces yo estaba tomando con mis amigos, estábamos emborrachándonos, y de repente entre medio de la borrachera yo empezaba a hablar de Dios. Empezaba a hablarles de Dios y empezaba a platicarles, porque a mí hubo algo que siempre me estorbaba en el corazón, y que aunque tal vez yo me despide del Señor, aunque tal vez cuando yo crecí decidí tomar decisiones incorrectas, pero había quedado una palabra interna en mí. A la edad de como 8 o 9 años llega un profeta de Dios y dice: predicarás mi palabra, serás un hombre que predicarás mi palabra. Yo tenía una palabra, pero cuando yo me embriagaba con mis amigos, a mí me carcomía cuando ellos empezaban a burlarse de los cristianos, y cuando empezaban a hablar en mal de Dios y empezaban a expresarse de una manera incorrecta, que yo no anduviera bien, pero yo ponía mi punto de vista claro, donde yo había crecido y lo que yo había visto en Dios. Porque el problema es que nosotros en los tiempos, cuando nos decidimos dar una vuelta, pareciera ser que quisiéramos olvidar las cosas buenas de Dios, ¿sí o no? Pareciera ser que los milagros que vimos fue algo que se lo inventaron. Pareciera ser que las manifestaciones que vimos fue algo que no fue muy importante. Pero cuando usted ama a Dios, usted no se avergüenza, y lo único que usted quiere es librar a otros de donde usted fue librado. Es usted librar a otros de donde usted fue librado. Porque si hay algo que yo tengo la experiencia, hermano, en eso, es que los amigos en el mundo están cuando usted tiene esto y invita y llena la mesa de cervecitas y de traguitos. Ahí están los amigos. Por colas los jala. Ah, cómo hablan de usted en bien. A todas las fiestas lo invitan porque usted es el que dispara. Pero ¿qué pasa si usted se va a una cama de hospital? Ninguno de ellos llegará a verlo. El día que usted esté en la cárcel, ninguno se atreverá a estar ahí. Ahora, en la fe tendría que ser lo contrario. Cuando usted tiene fe en el Señor, lo único que quiere es que en la posición que usted está, esté aquel que nunca ha estado en esa posición. Y cuando usted confía en lo que Dios puso en usted, usted no desconfía de lo que Él puso en su vida. Así que esta noche yo lo único que quiero de parte del Señor es que si usted no ha afilado la fe en su vida con una acción, a que Dios pueda ver esa acción en usted. Y cuando yo hablo de una acción, estoy hablando de por encima de todo. Porque qué duro es que nosotros dejemos al Padre en segundo plano toda la vida. Y qué triste es que siempre pareciera ser que Dios es el que necesita de nosotros. Pareciera ser que Dios es el que necesita mi adoración, que lo abandonamos y dejamos en segundo plano. Pero los hombres y mujeres de fe tienen principios que son inquebrantables. Dios ante todas las cosas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con toda qué? Y con toda tu. Imagínese. Esa es la fe que hablo esta noche. Por encima de todo hay uno que se llama Dios. Hay uno que no es tan exigente para pedirnos adoración, pero sí es agradecido cuando usted le adora. ¿Qué Dios necesita de mi voz tan fea que tengo para cantar? ¿Qué Dios necesita de mi voz? No necesita mi voz. Él tiene arcángeles que tocan esas trompetas en el cielo y que empiezan a cantar santo, 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 con una entonación única. Él tiene todos los tamborines, Él tiene toda la adoración, Él tiene todo el grupo completo en el cielo. Él tiene los músicos, los cantores. Es más, Él tiene 24 ancianos que cuando ellos se postran y arrojan sus coronas, todo el cielo se postra ante Dios. ¿Acaso Dios necesita mi adoración? No.
Él lo tiene todo. ¿Acaso yo puedo sorprenderlo? No. Por eso dice la Biblia que un corazón contrito y humillado jamás lo desechará el Señor. Porque esto no se trata del momento, se trata de quién es Dios para mi vida. ¿En qué plano está Dios? ¿En qué lugar está Dios en mí? ¿Cuándo fue la última vez que yo me acordé que mi papá se merece mi adoración? ¿Cuándo fue la última vez que yo le di una adoración a Dios por agradecimiento, por gratitud? ¿Cuándo fue la última vez que yo le dije a Dios: gracias, Padre, porque sé que sin ti no soy nada? Yo aprendí una cosa y jamás me la voy a quitar en mi santa vida. Es que hay momentos en la oración que yo lo único que hago es adorar y decirle: gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres santo. Hay momentos que usted pasa en la oración y yo ni me acuerdo ni de pedirle a Dios, porque yo entendí que si hay algo que mueve la mano de Dios a mi favor, no es la lástima, alguien está aquí, sino es la fe que yo tengo en el Padre. Y cuando usted se presenta en fe en Dios, entonces usted mueve los cielos a su favor. Y cada vez que usted camina con cielos abiertos y ve la manifestación de Dios una y otra y otra y otra vez. Porque la promesa está que si tú crees, serás salvo tú y será salva tu casa. Entonces, si a mí me dice la Biblia eso, es porque aunque en mi casa hay un desorden todavía que yo no lo entiendo, yo sigo caminando seguro que hay una promesa que yo en mi casa vamos a servir al Señor. ¿Cuántos están aquí en esta noche? No, pastor, mi hijo está en la droga, está en el alcohol, mi hijo se fue de la iglesia, mi esposo se fue de la iglesia, mi esposa se fue de la iglesia. La Biblia dice: tú y tu casa servirán al Señor. ¿Por qué razón? Porque hay una promesa que se mueve basado a la fe que tú tengas en la promesa de Dios. Dios no se mueve por lástima. Señor, mira cómo lloro, qué hombre el que me diste, qué mujer la que me diste, qué hijos los que me diste. Dios no se mueve por eso. ¿Alguien está aquí hoy? Dios se mueve por la fe que tienes en Él y la confianza, la certeza, la seguridad, la convicción que tienes en Dios, que tarde o temprano tú conoces al Dios que le sirve, que es un Dios clemente, misericordioso, un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, y un Dios que dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando tú crees en ese Dios que no tiene límites, un Dios que cumple cada promesa, que cumple cada palabra, cuando tú empiezas a creer en ese Dios que te prometió y tú dices: si en la boca de Dios habló, yo estoy seguro y estoy segura que lo voy a ver obrando en mi vida y en la vida de mis hijos. La gente hace muchos años cometió un error, y ese error lo cometió la iglesia por años. Decían: los ministerios no se trascienden los hijos ni en la familia. Y eso se decía por años. Si tu hijo tenía el don y tú eras pastor, tu hijo no podía predicar en la iglesia, porque decían que el ministerio no era trascendental. Pero algo me sorprende a mí, que la Biblia dice lo contrario. Alguien está aquí hoy, porque tus hijos serán lo que tú. Alguien está aquí hoy, tus hijos harán lo que tú haces, porque ellos están aprendiendo de ti. Y no solo eso, sino que la Biblia dice que cuando David fue rey de Israel, le dijo: tu hijo Salomón se quedará en tu trono, porque yo no dejaré a nadie que se quede fuera de tu casa, de tu trono. Alguien está aquí hoy que tome esa palabra de Dios. La iglesia tiene que trascender. La iglesia tiene que creer que si tú eres un salmista, tus hijos serán hombres de altar. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios, tus hijos son de altar, y nunca les niegues el altar porque otro te diga que no son así las cosas. La gente te va a decir que las cosas no son así, pero si el Padre te dijo que tú y tu casa servirán a Jehová, está hablando de un servicio, de algo que acontecerá, de algo que es irrevocable, de algo que es inmovible. ¿Alguien puede creer esa palabra? La iglesia por años dejó de trascender, porque un hombre llamado Moisés adopta un hijo llamado Josué. Y la Biblia dice que cuando Moisés muere, al primero que Jehová le habló, ¿a quién fue? A Josué. Y le dijo: levántate, no llores más, porque tú cruzarás este pueblo, el Jordán. Pero de repente un hombre llamado Elías muere. Perdón, no muere, se lo lleva a Dios. ¿Y qué sucede?
tenía a alguien que estaba a su lado, que hizo el doble de milagros y el doble de manifestaciones que él hizo. La iglesia debe de arrancarse esa religiosidad de la cabeza, que esto no es trascendental. Aunque los ministerios no son por favor de hombre, no son porque el hombre ponga, es por gracia de Dios. Y si tiene el don, usted no puede cortarle las alas al que puede volar. Alguien está aquí hoy esta noche. Yo entiendo cuando alguien no tiene el don, cuando alguien no se mueve y opera en ese don. Pero si alguien opera en ese don, usted tiene que apoyarlo, llevarlo al propósito. Porque cuando usted esté abajo mirando lo que usted construyó arriba de usted, usted bendecirá al Padre en todo tiempo diciendo: tu palabra fue fiel, que Él hizo el doble de lo que yo hice en la tierra. Alcanzó el doble, soy yo el doble. Por eso el día que Jehová haga pacto con sus hijos, usted tome esa palabra, revuélquese en el suelo, dele gracias a Dios, porque Dios no hace pacto con gente que no cumple. Dios pacta con gente que sabe cumplir las promesas de Dios en la tierra. Por eso yo quiero que esta noche usted se determine usted mismo. ¿Cuántos quieren tener esa fe de Dios sobrenatural? Yo quiero que usted que la active hoy en esta noche. Que la active esta noche. ¿Cuántos creen que sus hijos seguirán su línea? Mire, cuando la gente camina por lo que otro dice, arma un problema en su vida. Porque la gente acostumbra a caminar por las opiniones. ¿Sí o no? Es que me dijeron, es que me dicen, es que van a hablar de mí, van a decir esto. Y la gente vive cuidando su testimonio toda la vida. Eso le pasó a Eli. Eli quiso guardar su testimonio entre la gente y no exhortó a sus hijos. Y cuando Eli no exhortó a sus hijos y no los disciplinó, como él quería guardar su testimonio como persona, Dios le dijo: porque guardaste tu testimonio y no guardaste el mío, o guardaste tu vida y no guardaste la mía, no me obedeciste, serás cortado. ¿Alguien está aquí hoy? Cuando usted determina anclarse en la fe en Dios, usted determinó escuchar la voz de Dios y obedecerla. Porque hay gente que le ha escuchado pero no lo ha obedecido. Hay gente que le canta escuchar la voz, pero son pocos los que obedecen esa voz. Por eso Deuteronomio dice que si oyeres o escuchares atentamente la voz de Jehová, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán, a ti y hasta 10 generaciones. Yo deseo que Dios venga, y yo amo que Dios venga, y yo le clamo a Dios que venga. Pero si Dios no quisiera venir todavía y mi generación quedarán bendiciendo el nombre de Dios, yo tengo que prepararlas. ¿Alguien está aquí? Yo tengo que clamarle a Dios por esa unción de ellos, que ya el Padre la tiene destinada para ellos. Pero ¿qué estamos clamando y qué estamos orando? Desconectémoslos un poco del carro, de la casa. Desconectémoslos un poco de las necesidades y conectémonos al propósito. Deberíamos de desconectarnos un poco más de las necesidades y conectarnos al propósito. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene en mis hijos, en mi vida? Yo sé que Él viene, sí, y yo añoro y anhelo que Él venga. Yo quiero irme al trompetazo, pero si a Dios le place no venir, y si a Dios le place venir en 10 años, 20 años, tal vez mañana, eso es, Él lo sabe, yo no lo sé, ni los ángeles del cielo lo saben cuándo será su venida. Lo único que yo hago es anunciar su venida. Pero ¿qué pasa? También preparar los futuros que quedarán después de nosotros. ¿Cuál es el problema de la iglesia? La iglesia, en muchas ocasiones hay muchos ancianos, todos son ancianos, pelo blanco, ya no asisten a la iglesia porque se enfermó fulano, sutano está en el hospital, se murió. Y la iglesia, usted mire, no mira un solo joven, no mira un solo niño, porque ya la iglesia no trascendió sobre otra generación. ¿Y qué es lo que sucede? La iglesia no preparó a esta gente que iba a quedar después de ellos. Y lo que sucede es que hoy la iglesia está metiendo un montón de homosexuales
poniendo banderas de homosexual, casando homosexuales, diciendo sí, Jehová los ama. Claro que Jehová los ama, y claro que yo los amo, y claro que usted los ama, y claro que los respetamos y los bendecimos, pero no aceptamos el pecado dentro de nuestra vida y nuestra generación. Lo que le estoy dando a entender, que la iglesia, cuando no se trasciende, cualquier cosa acepta, y cualquier cosa es trascendental menos que la unción del Padre. Si no se instruye a nuestra generación, veremos lo que hoy estamos viendo en iglesias americanas y muchas hispanas, aceptando la homosexualidad. Alguien está aquí hoy en esta noche casando homosexuales por el miedo que los metan a una prisión. Pero ¿qué estamos haciendo cuando no conocemos lo que el Padre dijo acerca de nosotros? Nos da temor lo que el diablo hace. Por eso Jesús dijo: tengan miedo al que mata la carne, no le teman a ese, teman al que mata la carne, pero también mata el espíritu, y ese es el Padre. Yo vengo a decirte, amada iglesia, que por encima de todas las cosas tú tienes que trascender en el Padre. Todos los días trasciende en el Padre. Tal vez tu hijo te dice hoy: yo no quiero ir más a la iglesia, yo no quiero más a Dios. Mira, amada iglesia, cuando tú lo traes a la casa de Dios y es edificado, él puede decir: no quiero hoy, pero algo va a tener que trascender en un día, que el Padre tendrá que tocarlo, el Padre tendrá que doblegarlo, y el Padre tendrá que hacer que el propósito sea establecido. ¿Cuántos están aquí esta noche? Porque esto no se trata de deseo, esto no se trata de yo quiero, no quiero. Esto se trata que nosotros tendremos que trascender sobre nuestras generaciones. Y cada vez que yo vea la generación que viene, y cada vez que vea la futura generación y la que viene después de ellos, yo ya tengo que estar viendo que el Padre estará en medio de ellos. Yo tendré que estar viendo que lo que va a suceder será lo que el Padre me prometió, porque nada sucede hoy de lo que el Padre no dijo ayer. ¿Alguien está aquí hoy? Por eso lo que sucedió en Isaac, en Jacob, en Josué, en todos estos hombres de Dios, en los patriarcas, no aconteció porque el Padre se lo dijo a ellos, aconteció porque se lo dijeron a su padre Abraham. Alguien está aquí. Él lo miró, lo visualizó, y hasta en el día de su muerte murió viendo que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Qué me está diciendo eso? Que Dios me da seguridad hoy de lo que mañana ocurrirá con mis hijos, pero depende de mí que yo se lo trascienda a ellos. Dependa de mí que yo transcienda lo que Dios dijo de mis hijos. ¿Cuántos profetas de Dios hay aquí? Levánteme la mano con seguridad. ¿Cuántos tienen el don profético? El día que usted se muera con ese don y no lo trascendió, la promesa que Dios hizo en usted se apaga. Porque esto se trata de trascender. Se trata no de inspirar, sino se trata de que en el día de tu muerte puedas bendecir a tu generación que viene tras de ti. Pastor, ¿qué me está hablando? ¿Qué pasó cuando Elías caminaba con Eliseo? En cada ciudad, escuche bien lo que le voy a decir, y voy a quitar un poco de gente de que no, es que eso no es de Dios. Mire, ¿qué pasó cuando Elías y Eliseo corrían o caminaban sobre las ciudades? ¿Quiénes se acercaban a Eliseo a decirle que su amo sería quitado? ¿Quiénes? Que alguien me diga. ¿Quiénes se acercaban? ¿No se acuerda? Los hijos de los profetas. Y eso no solo fue en una ciudad. En todas las ciudades que ellos iban, salían no los profetas, salían los hijos de los profetas. ¿Qué le estoy diciendo? Sus padres habían trascendido en ellos, y el manto que ellos tenían estaba sobre los hijos también. Alguien está aquí. Yo vine a hablarle a hombres y mujeres que hoy deciden trascender en su generación. Me voy más lejos, pastor. Explíquemelo más con la Biblia para entenderlo. Dice la Biblia que Saúl iba caminando y de repente dice que vio una compañía de ¿qué? De hijos de los profetas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban profetizando. ¿Y qué pasó? Fue tanto la unción profética que Saúl profetizó con ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que es usted hoy en Dios, la unción que Dios puso en usted, el llamado que Dios puso en usted, no te mueras viendo a tus hijos fuera de ese propósito. Muérete bendiciéndolo y
diciendo: Jehová lo hará contigo también y con tu generación y la generación venidera. ¿Por qué razón? Porque si obedeces atentamente la voz de Jehová, hasta 10 generaciones, le dijo Israel, serán bendecidas. Yo estaré hasta 10 generaciones. Yo me moveré hasta 10 generaciones. Desde hoy hasta mis hijos, los hijos de mis hijos van a cargar con el manto que el Padre puso en mi vida, y ellos harán lo que yo no hice en la tierra. Ellos alcanzarán lo que yo no alcancé. Ellos tomarán lo que yo no tomé. Ellos conquistarán lo que no conquisté. Usted puede decir, y yo estoy soltando palabras que lo van a bendecir, y le voy a decir una más. Dice la Biblia.